Uno de los conceptos básicos que quizás recuerdes de tus clases de economía en la universidad es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sabías que puedes utilizar este principio en el trading profesional, pudiendo identificar zonas de oferta y demanda en el gráfico de cada uno de los diferentes activos? La oferta, la demanda y los movimientos del precio están interrelacionados. Una demanda elevada hace que el precio suba, mientras que una oferta elevada hace que el precio baje. En conclusión, una zona de oferta es el área que comprenden los precios de venta de un trader. Esta zona se encuentra por encima del precio actual, donde hay un alto interés de venta. Por otro lado, la zona de demanda es el área que comprenden los precios de compra de un trader. Esto significa que una zona de oferta es donde los traders e inversores intentan vender un activo por razones fundamentales o técnicas. Algunos participantes del mercado están vendiendo porque el activo alcanzó su objetivo. Otros hacen lo mismo debido a cambios en el entorno económico o noticias que han alterado la perspectiva de un activo. Por lo general, el precio reacciona bruscamente a la zona de oferta, lo que significa que hay mucho interés en vender. Lo mismo ocurre en las zonas de demanda. Una zona de demanda es un área de precios con fuerte interés de compra por debajo de la acción del precio actual. Muchos inversores no quieren comprar un activo hasta que baje o alcance la zona de demanda porque se pueden obtener mejores y mayores rendimientos. Acompáñame al gráfico para poder mostrarte cómo se aplica esto en la práctica. Ok, cuando hablamos de zonas de oferta y demanda, es una estrategia del análisis técnico del price action que nos va a ayudar muchísimo a la hora de definir zonas de entrada en compra o en venta. Porque son zonas de liquidez o de liquidación donde los compradores y los vendedores están en disputa, y normalmente estas zonas terminan resultando ser como un tipo de imán del mercado o un imán del precio. Aquí en el ejemplo tienes un ejemplo de estructura de mercado, y en ambos casos he dibujado un patrón de vela o una vela con una mecha relevante. Según la clase o la sesión de velas que hemos visto, hemos podido ver ahí velas doji, velas de diferente tipo, los pin bar, que al final, cuando tenemos bastante mecha, van a ser un foco de observación para nosotros. Cuando nosotros veamos este tipo de patrón de vela, hay que coger toda la información de la vela que podamos tener y llevarla al futuro. Esto a nosotros nos va a dar una información relevante de una potencial zona de compra o de venta en esas áreas, porque estas se han convertido en zonas de oferta y demanda. Esto significa que en diferentes áreas vamos a poder identificar esas buenas zonas de oferta y demanda. Entonces el mercado va a moverse, y cuando lleguen a esas áreas, por alguna razón, va a tener una reversión. Cuando el mercado llegue a esa zona, va a tener una reversión del precio. Cuando el mercado, por ejemplo, llegue a esta zona, va a tener una reversión del precio, porque son buenas zonas de oferta y demanda. Vamos a buscar algunos ejemplos sobre esto. Aquí tengo algunas zonas ya previamente marcadas. Por ejemplo, esta vela que tenemos aquí dejó una mecha muy relevante en el precio. Si nosotros cogemos esa zona y simplemente la estiramos, vamos a darnos cuenta que en la medida de que el precio vaya moviéndose, va a ser respetada en el futuro como una zona de reversión, como pasó aquí, una zona de reversión. Lo mismo en el ejemplo siguiente. Tenemos esta mecha muy relevante que nos dio el mercado, y en el futuro el mercado volvió a traer el precio a esas zonas, convirtiéndose en una zona de rechazo, en una zona de rechazo, en una zona de rechazo, como lo podemos ver aquí. El mercado justo está viniendo a esas zonas actualmente, y también puede coincidir como si fuera una zona de rechazo. Esto es aplicable también en temporalidades diarias
y de 4 horas. Esta es una técnica, por ejemplo, donde aquí podemos observar que el mercado está yendo a la alza y en la parte superior podemos ver esta mecha que está aquí. Esta mecha que está aquí es una zona de oferta y demanda. En la parte inferior también tenemos estas zonas. Esta zona que está aquí es una zona de oferta y demanda. Tú vas a poder combinar estas zonas de oferta y demanda muy bien con la estrategia de puntos de pivote o zonas de soporte y resistencia, porque coinciden bastante bien. Entonces, cuando el mercado vaya a buscar esas zonas, son zonas de potenciales reversión o reversiones del precio. Esta estrategia de zonas de oferta y demanda funcionan bastante bien con los puntos de pivote. Por ejemplo, si nosotros establecemos un punto de pivote en esta área, en esta zona, porque estamos en temporalidad mensual y estamos en el euro dólar, vemos que ha sido una excelente zona de punto de pivote. Ha sido resistencia múltiples veces. Aquí fue soporte, soporte, soporte. Y está muy bien marcado. Pero además de eso, podemos identificar que en esa zona también existe una área de oferta y demanda como esta. ¿Ven esta mecha que está aquí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es considerar el contexto de esa mecha e estirar todo lo que podamos hacia la derecha o hacia el futuro. Nos damos cuenta cómo en esa zona el mercado, a pesar de haber llegado al punto de pivote, aquí tenemos una buena zona de oferta y demanda. Nuevamente, son zonas de liquidación del precio. Son un imán del precio. El área, por ejemplo, que está aquí en temporalidad mensual, esta mecha que está aquí, si la estiramos, nos va a dar una muy buena área de posicionamiento en el euro dólar. Esta zona que nosotros tenemos aquí nos va a dar una oportunidad de entrada en temporalidades menores. Si nosotros bajamos, por ejemplo, a temporalidades semanales, vamos a darnos cuenta que el precio, si llega a esta zona, vamos a poder nosotros tomar una oportunidad de venta. Quiero mostrar esto también en temporalidades menores porque también funciona. Por ejemplo, en temporalidad de 1 hora en el que estamos en este momento, vemos este tipo de vela y este tipo de mecha. Nosotros lo que hacemos en este momento es utilizar toda la información de la mecha para llevar hacia el futuro una zona de oferta y demanda. Esto significa que si el mercado por alguna razón llega ahí, va a ser una buena zona de compra para nosotros. Lo mismo sucede en la parte superior. Esta área es una buena zona de oferta y demanda. Es una buena zona de oferta y demanda. Porque si el mercado por alguna razón llega ahí, vamos a tomar una venta. Es más, esta zona que está a la izquierda, con esta mecha, es una buena zona de oferta y demanda. Y nos damos cuenta cómo el mercado luego de esto va y busca esa área. Imagínate que esta línea es como la línea que va a separar lo que ocurre de lo que no ocurre. Tú vas a considerar las zonas de oferta y demanda que te ha estado dando el mercado. Aquí hay una en la parte superior, una en la parte inferior y ya tienes marcadas tus zonas de oferta y demanda. Tú ahí simplemente vas a decir, si el mercado llega a esta zona yo voy a vender, si el mercado llega a esta zona yo voy a vender. Entonces, ¿qué hace? El mercado empieza a moverse, empieza a moverse, empieza a moverse y de pronto el mercado llegó aquí y cayó. El mercado sigue subiendo, llega a la otra zona de oferta y demanda superior y el mercado cae. Son zonas de entrada para nosotros. Aquí hay una zona de oferta y demanda. Ahí hay una zona de oferta y demanda. Esto significa, por ejemplo, que si el mercado llega a retroceder por alguna razón a esa zona, es una zona interesante para poder entrar en compra. Dicho esto, continuamos con la próxima lección. La idea es que cada una de estas cosas va a irse sumando a un rompecabezas que al final del curso, utilizando todo, desarrolles proyecciones y especulaciones sobre diversos activos con una alta probabilidad de eficiencia y de proyección.
Nos vemos en la siguiente lección.